Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de webinar de IFEC. Esta vez gestión inteligente de tintas con Color Track and InkWave, que correrá a cargo de MGV Color. En este webinar veremos cómo profesionalizar la gestión de tintas en el entorno de impresión de etiquetas, abordando problemas habituales como el desperdicio de la tinta, la falta de control de la calidad, falta de la trazabilidad, la duplicidad de colores, la falta de control en el almacén de tinta, etcétera. Y tendremos con nosotros para presentarlo a Andrea Gatti, que es director técnico en MGV Color. Muy buenas tardes, Andrea. Buenas tardes a todos. Bueno, antes de darte paso, como siempre, recordaros a los asistentes, como siempre viene siendo habitual en cada webinar de la asociación, tenéis en la parte inferior el apartado de preguntas y respuestas o el apartado de chat. Yo os recomiendo siempre que, en este caso, Andrea, cuando empiece su presentación y la vaya realizando, vayáis lanzando todas las preguntas que vayáis teniendo y luego ya al final del webinar la lanzamos a Andrea para que las responda todas. Por lo cual, no te quito más tiempo, Andrea, y te dejo los mandos. Muchísimas gracias. Perfecto. Gracias a ti. Pues metemos ya manos en Solfa. Comparto la pantalla y vamos a empezar con una pequeña presentación para daros un poquito de anteprima, de vista previa de lo que vamos a tratar y hablar de los problemas más comunes que hemos detectado a la hora de dar nuestro servicio de consulencia y de venderse este tipo de software en lo que es laboratorios de tinta o corrección a pie de máquina. Pues justo para empezar, vamos a ver unos cuantos ejemplos. El primero, y quizás os suene a todos y os pillen bastante de cerca, es dónde están las recetas. En muchos casos, si no hay un programa de formulación, como el Informulation, el único realmente digno de este nombre en los últimos 10 años, casi todo el mundo sobrevive con un Excel que se supone que el fabricante de tinta les planteó al principio, pero nuestra experiencia es que este Excel puede tener muchísimos años y a lo mejor haber sufrido cero cambios en los años, mientras que las tintas y las gamas que se trabajan han cambiado varios cambios. Incluso de fabricante, se cambia un fabricante por otro, pero se mantiene el mismo Excel con los mismos porcentajes durante muchísimo tiempo y apenas se toca. Entonces, cada vez que necesitamos hacer una tinta, se recurre al Excel, a una basculita profesional o de nada por casa, y así se hacen las tintas. Y tocando madera, no hay que corregirlas, pero si soy sincero, muchas veces hay que corregirlas por el cambio de iLogs, por el cambio de estos componentes en los años. Y esto nos lleva al segundo problema, el retoque de tinta, que muchas veces sigue siendo una cosa muy artesanal. El colorista, con más o menos experiencia y más o menos herramientas, corrige como mejor puede. Y otro problema es que el colorista no es siempre el mismo. Hay unas personas que se le da mejor, otras que se le da peor, pero lo que se supone que tenemos que exigirnos es que todo el mundo pueda llegar al objetivo de la misma manera, en el mismo tiempo, sin inconvenientes. Y esto, por ejemplo, echa una larga sombra al turno de noche, donde normalmente los maquinistas están abandonados un poco a sí mismos. Otro problema típico es como decía Jorge, la duplicidad de los colores, o no duplicidad, sino centiplicidad. Ahora, siendo sinceros, ¿cuántos Pantones 485 tenéis en el almacén? Es que muchas veces, este es uno de los colores más típicos, os sonará, tenemos 3, 4, 5, 6, uno por cliente que pide este tipo de Pantone, cuando realmente siempre es el mismo color. Y no solo es el mismo color, sino se aceptaría un cambio de Anilox. Un 485 hecho con un Anilox de 200 líneas contra uno de 240 o 180, pues sí que puede necesitar una fórmula distinta. Pero cuando es el mismo color en el mismo Anilox, no deberíamos tener tantos cambios. Y ya que estamos viendo ya un almacén, otro de los problemas que tenemos es que los almacenes se convierten rápidamente en unos agujeros negros donde hay latas y latas, algunas de hace más de 10 años, que quizás si se abren, la tinta está ya polimerizada eh, o para tirar directamente. Y,
y a veces nos da miedo, ¿no? Intentar ordenar esta situación, pero uno, es posible y dos, a una mala, siempre se puede intentar aprovechar de otra manera, convertir el agujero negro en un negro, por ejemplo, que dentro de lo que se pueda hacer con la tinta es lo peor, pero no deja de ser una manera de aprovecharlo. Pero hay muchísimas mejores maneras de aprovechar la tinta de retorno. Y manteniéndonos también en tema almacén, de estas latas, si nos tuvieran que preguntar la trazabilidad, pues no sabríamos quizás por dónde empezar. Sí, sí, lo trazamos todo, pero cuando sacamos el hilo de una lata e intentamos tirar para ver hasta dónde nos lleva, muchas veces nos encontramos con un lío increíble de que un corretorno entra y salga de máquina más de una vez. Cualquier tipo de trazabilidad con la trazabilidad original de las cintas se puede perder, se puede hacer ahí un nudo y es muy complicado llegar a la información que nos puedan pedir de una auditoría, de un estándar como la MRC, etcétera, etcétera. Y otro problema típico es que trazabilidad, muchas veces nos dicen, "Mm, ¿trazamos? ¿Qué? Trazado, yo sé, el proveedor de tinta que me proporciona, pero nada más". Y hoy en día cada vez más se está exigiendo la trazabilidad, que es algo muy típico ya en flexo solvente, tanto sea solvente o agua. Se está empezando a pedir mucho también en etiquetas. Y lo bueno, empezar de cero siempre es más fácil que intentar llevar esa situación a una situación ordenada. Si empezamos de cero, empezamos con la tabla limpia y será mucho más fácil hacer una trazabilidad correcta. Luego, si el problema siguiente nos viene muchas veces del mismo cliente que nos pide un color y a veces tiene las ideas claras y nos pide un Pantone y a veces no tan claras y nos proporciona una etiqueta. Pues si nos proporciona una etiqueta, fantástico, esta información se puede digitalizar una vez y ya para siempre, tener un Pantone o una muestra digital. Y cuando nos pide un Pantone, muchas veces todavía se cae en el problema de recurrir a la pantonera física. Es decir, el cliente nos pide el pantone número 485, el famoso, y intentamos medirlo directamente de la pantonera física porque total es lo que ve el cliente. Pues la pantonera física tiene muchos problemas, entre los cuales es que cada copia física que tengamos en mano tendrá una definición de color distinta. Aunque sean consecutivas, hay pequeñas diferencias. Y más que entre Pantonera, hay muchísima diferencia a veces contra el Pantone digital que se supone que está representando. Porque incluso Pantone tiene problemas en reproducir correctamente sus propios colores. Entonces, lo suyo es ir a un objetivo digital, explicar al cliente que eso es lo correcto, que aunque tenga una pantonera que ha adquirido en 2007, tiene que aceptar la situación, que el Pantone ya es una definición digital y esa es la definición correcta. Y si vamos a muestra, pues digitalicemos esa información también y no dejemos que la muestra se ponga como en este ejemplo, envejecida, amarillenta, sin ningún tipo de relación ya con lo que sale de esa receta si lo meto en máquina ahora mismo. ¿Y os acordáis de este hombre? Nuestro colorista, que puede tener más o menos gracia a la hora de hacer las tintas. Pues si tiene mucha gracia, tendrá mucho aprecio dentro de la empresa, pero ¿sabéis qué? Que este hombre también quiere ir de vacaciones de vez en cuando. Entonces, sería lo mejor no depender tanto de una sola persona, sino intentar encontrar una herramienta que pueda igualar el nivel de juego para que todos los turnos, todas las personas sean iguales de rápidas y eficaces a la hora de digitalizar, retocar, formular, etcétera. A veces es complicado, pero hay herramientas que lo facilitan. De hecho, ya voy a dejar de hablar de estos temas típicos, de los problemas, y vamos a ver unas herramientas que sí que hacen que todo esto sea bastante más fácil de gestionar. Pues vamos ahí. Me apago la presentación y voy a compartir la pantalla para que veáis lo que estoy haciendo.
¿Vale? Pues los programas que vamos a ver en concreto son InWay, que es uno de los cuatro programas de la suite Color Software de Color Consulting, y ColorTrack. Quizás os sonarán, quizás algún vecino, compañero, etcétera, los tenga ya. Vamos a hacer la parte más simple hoy en día, pero son programas modulares que pueden abarcar muchísimo más de lo que vamos a ver hoy en día. Pues para quedarnos con lo simple, ColorTrack es nuestro programa que hace tanto las correcciones como la gestión de color y digitalización de información. Para empezar, simplemente creamos una tarea, funciona con la distinción entre cliente, trabajo y orden de fabricación o orden de trabajo. Vamos a hacer una, una tarea, un cliente de demostración y una demo. Cuando crea la tarea, el programa automáticamente le asigna un surtido de tinta de un fabricante. Se puede trabajar con varios surtidos. eh, y en la parte de arriba daríamos lo que son los metadatos de la tarea. Si tenemos un código de producción, la orden de trabajo, orden de fabricación, tenemos muchos nombres en cada taller, lo pondríamos aquí, como este creo que lo he usado, un 556, básico para entendernos. Esto sería el código que no se repite nunca. Es decir, si imprimo este trabajo, que es el demo del cliente iFEC Demo, dentro de un mes, estas dos informaciones de arriba se mantienen el código de producción va cambiando. Puedo especificarle un ancho de bobina, 250 milímetros, por ejemplo, y una longitud de trabajo de, yo qué sé, 1000 metros. A continuación, tenemos que decirle cuál es nuestro blanco. Para eso medimos con nuestro Exact 1 o 2, o también instrumentos esféricos, si tuviéramos la necesidad. Hacemos una o cinco o hasta cinco mediciones para hacer un promedio y le decimos qué tipo de sustrato es. Puede ser etiquetas, cuché o no cuché, es decir, Tintoretto, por ejemplo, o películas, polipropileno, polietileno o incluso transparente, siendo que en etiquetas es más complicado. Entonces, en este caso vamos a pensar que es una película opaca, una polipropileno. ¿Vale? Le hemos dicho con qué material vamos a imprimir este trabajo y a continuación, cada circulito que veis es una definición, un objetivo de color. Podemos meter hasta 15, pero normalmente son muchísimos menos. Pues para dar de alta estos colores tenemos tres opciones. Se pueden medir unas muestras, por ejemplo, voy a medir este naranja, ¿ok? Me va a hacer una búsqueda en lo que son mis bibliotecas por si tengo un color parecido. Esto sirve a evitar el problema del 485. Si tengo un color que ya he hecho, esto es la demo de esta presentación, impreso anteriormente que está muy cerca, pues más vale aprovecharlo que no hacer otra definición más y tener una lata más cuando la misma que tenía me sirve perfectamente. Y lo mismo si son pantones. En este caso también estamos muy cerca de un pantone, pero vamos a pensar que el cliente ha sido muy, muy rígido, quiere exactamente este color. Pues por muy cerca que esté, quiero una definición delta C. Pues me quedo con lo que me va a generar ahora mismo el programa. Un SP, Spot o Special incremental y un nombre en base a la curva espectral. Otra manera de dar de alta las tintas es mediante este más y puede ser una pantonera digital, que la misma que tenemos en estos aparatos, los ESAT, de una receta. En este caso va a beber de la base de datos de Informulation, si lo tenemos, o si no lo tenéis, normalmente hacemos nosotros una formulación tipo de todos los pantones sobre la combinación más frecuente de Anilox y sustrato, o de tarea. Tarea significa que copio el color de otro trabajo que ya he hecho en precedencia. Vamos a la pantalla digital, que sería lo más frecuente. Y vamos, por ejemplo, con el dos azules, 2394 y un verde de... uy, me he tapado.
colores. ¿Vale? En este caso estoy añadiendo a mi tarea lo que está a la derecha, por lo tanto, de repente paso a tener de 1 a 4 colores. Ah, no lo he dicho. Si quisiera cambiar el nombre a uno de ellos, simplemente renombro el color, por ejemplo, este SP naranja, lo voy a identificar como naranja eco, o si es el loguito de uno de esos logos de ecológico o algo así. Aunque es curioso que sea naranja, pero da igual. Y aquí al lado defino también qué tipo de color es. Medir y corregir significa que va a buscar una receta para que el programa sepa a la hora de corregir qué componentes lleva. Y la alternativa sería corregir sin receta. Viene bien sobre todo para meter latas que tengamos muy antiguas, por ejemplo, en el almacén, que no sepamos qué contienen exactamente, pero si hacemos una extensión o si tenemos una etiqueta pegada a la lata, vemos que son un verde claro. Pues perfecto, la meto en máquina para una tirada larga de un verde que a lo mejor no tiene nada que ver y la voy corrigiendo. Otras opciones son solo medición para hacer simplemente control de calidad y capa base sobre impresión, que ya se escapan un poco del propósito de la presentación de hoy, pero es capa base el blanco que imprimimos y sobre impresión el resultado de dos colores. Y aquí abajo definimos uno a uno o dejamos los valores por defecto de lo que son la tolerancia para delta E y delta H. Podemos también desactivar, pero normalmente delta E es lo que pide el cliente. Quiero que el color salga por debajo de un delta E 2. Perfecto. Siempre hablando de delta E 2000. Y delta H ya es un control más interno, es el error de tono, lo que es más visible a simple vista. Entonces, si tengo un amarillo, por ejemplo, que sea un poquito más, un poquito menos luminoso, la coordenada L, no me afecta. Pero con que sea anaranjado o verde o verdoso, me doy cuenta. Entonces, este sería el delta H, explicado así muy, muy brevemente. ¿Vale? Pues tengo mis cuatro colores. Y me está diciendo que tengo ya una receta para todo lo que es Pantone, porque tengo una fabricación y una formulación previa, pero pues para este naranja eco no tengo nada. Pero si os acordáis, aunque no tenga aquí un programa de formulación, este color se parecía al naranja 151, pues simplemente voy a duplicar esa receta de forma que me mantiene lo que es el objetivo de color del naranja, pero me copia la receta del otro. Patrón 151. En vez de usar recetas y valores deseados, que sustituiría mi naranja eco por completo por el Pantone, solo copiamos la receta. Y ahora dejamos que haga la copia. Y en la base de datos estará haciendo una copia de estos componentes, que han desaparecido, y la habrá llamado naranja eco. ¿Qué nos queda por hacer? Decidir cuánta tinta tengamos que hacer, y decirle, por ejemplo, 1 kilo de todo, y ir a pesarlas. Pues vamos a pesarlas. Bueno, antes de valido e inicio mi tarea, realmente, para que me cree esas recetas, ¿vale? Y segundo paso, le digo también qué Anilox voy a utilizar por cada uno de ellos. Esto se puede hacer luego, pero ya que estamos, el naranja lo vamos a hacer con un Anilox de 260 líneas. Este azul, un Anilox de también, pero con más volumen. Aquí se había hecho un estudio previo de cómo se comporta la tinta con cada combinación de anilox y sustrato. Estamos en el 2314. Este es de mayor aporte, vamos a pensar que es un fondo. Y este verdecito también es una cosa de poco y tiene un inox pequeñito. Vale, pues ahora mismo abrimos el otro programa, el compañero, el InWay, y dosificamos esta tinta. Para esto vais a ver que la base de datos están comunicadas entre ellas, los dos programas se hablan. Y puesto que tengo en memoria 5.229, no, 5.259 recetas, si me pudiera ahora a buscar otra vez el 700, no, 3, puedo hacerlo perfectamente, pero quizás me resulta más fácil, y es lo que siempre aconsejo, irme a la tarea demo.
quitar los filtros. Y entonces aquí no me puedo equivocar. Solo tendré los cuatro colores de mi tarea. Vamos a pesar los dos azules para que veáis cómo funciona. Ok, muevo esto aquí, si no, no me voy a ver. Los botones y luego los demás vamos a pensar que no usemos pesados para no ser muy repetitivos. Me pide qué báscula utilizar. En este caso solemos utilizar una báscula digital de 7 kilos y medio. Decidimos la cantidad, 1 kilo. Salto en este caso el uso de sobrante, pero si no, me propondría tinta de retorno que puedan funcionar. Ahora luego lo veremos. ¿Y cómo funciona? Esto es como un dispensing semiautomático, lo llamamos, porque dependemos de un operario que pese, pero le vamos ayudando bastante más que no mirar los dígitos que van cambiando de una báscula digital. En el momento que confirme la tara, estaríamos diciendo al programa que ya está la lata vacía, sobre que vamos a probar la receta y va a componente echar la cantidad requerida, 37, 104, 406, 450, dentro de mi lata vacía. Entonces, esto que estáis viendo en vivo sería el operario que va echando tinta. Y lo que vemos aquí abajo es el zoom de a medida que me voy acercando a mi objetivo, se va poniendo de rojo a amarillo a verde, cuando por fin entre en la zona de tolerancia. Y aunque esté aquí, me queda un poquito corto, estaría bien. Es decir, la cantidad es compatible con lo que me pide. Que sea un poco más o un poco menos, no va a tener una repercusión en lo cómo salga el color. Entonces, en el momento que toque verde, comprimo pesaje. Y uno a uno pesaríamos todos los colores. Y como muchos seguramente ya lo están pensando, ¿qué pasa si me paso? Por ejemplo, si paso con el primer componente, no pasa nada, evidentemente. Pero si me paso con el último, puedo decirle de corregir el pesaje. En este caso me he pasado de 30 gramos, o puedo pasarme más, evidentemente. Corregir el pesaje y el programa me propone ignorar, que a veces puede funcionar, a veces no es una buena idea. Repesar, empezar de cero o corregir. Corregir cuando estoy dispensando la tinta para entrar a la máquina casi siempre es la mejor opción, porque simplemente la parte proporcional que he pesado de más me la va a volver a pedir en todos los componentes uno a uno. Entonces le echo un poco más del primero, un poco más del segundo, un poco más del tercero y procurando no pasarme esta vez, guardo la pesada. En el momento que guardo la pesada, el programa me pide para poder continuar el mismo lote, orden de fabricación, orden de fabricar de trabajo, ay, mierda, esta ya estaba asociada. Que he utilizado en ColorTrack. Pues vamos a imaginar que era esta, la del ColorTrack, y asocio un nombre de un cliente para que sea exacto. Entonces, asocio la tarea a Effect a este lote. Lo suyo hubiese sido el que he puesto en el ChronoTrack, que era el 6, pero estaba utilizado ya para hacer pruebas y formación en el momento que se creó esta base de datos. Pues se unen de forma unívoca tarea, cliente y lote, se guarda la información. Primer color hecho. Vamos al segundo, esta vez sin parar demasiado tiempo en comentar lo que estamos haciendo. Creo que he hecho este, así que voy con el otro azul. Aquí también hacemos 1 kilo. Aquí se me ha olvidado la propuesta de uso de leftovers. Luego lo veremos. Y más de lo mismo. Ahora no vamos a hacer los cuatro, solo es para que veáis cómo funcionaría. Aquí tenéis que imaginaros que el operario está pesando. Y esto se puede hacer, de hecho lo hemos planteado así, tanto en cocina de tinta previamente como en a pie de máquina. El mismo operario que imprime hace este trabajo. Y ahora mismo, si vuelvo a poner el código de antes, sí que me reconoce que es este trabajo y de forma ya no me deja cambiar, evidentemente. ¿Vale? Habríamos pesado aquí las cuatro tintas, volvemos al color track, ya se supone que hemos pesado ese kilo de los cuatro colores. Otra cosa que quería enseñaros por aquí, antes de ir a medir cómo se han comportado en máquina, es que si tengo en preimpresión un programa que me da lo que es el área de cobertura de las tintas, puedo introducir aquí esa información. Por ejemplo, si el naranja dijimos que era un logo, a lo mejor es un 3% de área de cobertura total.
Este un poquito más, un 14 quizás en un texto. Este vamos a pensar que es el fondo, un poquito más, vamos a un 51%. Esto puedo volver a meterlo aquí. Y este también, un logo pequeñito, un 4% quizás. Entonces, en base al anilox que tienes asignado, al ancho de bobina y a la longitud de trabajo, me va haciendo un cálculo de los gramos necesarios de cada tinta. Hay algunos que por muy poca cobertura voy a tener que pesar, bueno, a lo mejor podría haber pesado 500 gramos, pero voy a ser muy poco consumo, 117, casi un kilo, casi 3 kilos y otro pocos gramos. Entonces me va a dar una idea antes de pesar de lo que realmente pueda necesitar de esta tinta. Esto también depende del estudio que se haya hecho de Aniloxes en la puesta en marcha del software. Y ahora, ¿cómo funcionaría? Se supone que tenemos la tinta, la hemos metido en máquina, vamos a imprimirla. Y para eso vamos a, tenemos extensiones en este caso para hacer la prueba, pero vamos a ver cómo medir. Puedo medir directamente desde aquí, sin decir nada a nadie. De hecho, podría haber medido desde cualquier otro color. Pero el programa es suficientemente inteligente como yo mido y me reconoce el color que estoy haciendo. En este caso me dice que el delta E del naranja es un 2,02. No estaría mal, pero si quisiera mejorarlo, tengo varias opciones. Puedo corregir, ya lo veremos. O también me ayuda diciéndome, cambia de Anilox, dale un Anilox de un pelín más de aporte, el de 400 líneas, 4,5 de volumen. Y entonces, como el delta H está bien, el tono está bien, simplemente lo tengo un poco claro y un poco intenso, me está pidiendo subir la coordenada C de la saturación, pues quizás simplemente haciendo un cambio de inox vaya al sitio. Pues vamos a hacerle caso y le decimos que vamos a meter el anilox para estucado PET, que es el que estamos utilizando, eh, de 400 líneas o un 51% de aporte. Lo cambiamos aquí y se supone que mientras tanto lo cambio en máquina, evidentemente. Y mientras tanto, seguimos midiendo. Vamos a ver uepa, me he equivocado. El Pantone más lavado. ¿Vale? Este sería el Pantone 7703. En este caso no lo ha reconocido automáticamente porque está suficientemente lejos como para que tenga dudas. Además, tengo dos azules, entonces, ante la duda, me pregunta. Este no ha salido muy bien. Nuestra receta de entrada no se acercaba mucho a la realidad. La corrección por Anilox tampoco me ayuda mucho, me quedo muy mal. Entonces me pide, o sea, el programa, el color pide corregir color. Pues para esto nos ayuda el programa, corregimos color. A priori siempre sigue la receta, de hecho aquí me aparece hielo y transparente, pero me está pidiendo urbina y azul. Entonces vamos a echarle esta cantidad y se supone que vamos a llegar de 6,9 a 1,16. Quizás no de un tirón, pero no ve ningún inconveniente en llegar a ese punto. También, si no tuviese que gustarme la propuesta, podría en componentes abrir el abanico y decir, corrige con lo que te dé la gana. Pero en este caso, la propuesta es buena, así que lo enviaría al sistema de dosificación. Y esta orden, ahora lo veremos, llega directamente otra vez al programa de InWay de dispensing. Seguimos con el otro azul. En este caso, estamos un pelín mejor, estamos a 4. Por Anilox tampoco mejoramos mucho, nos quedamos muy altos de tono, pues vamos a corregir también en este caso. Y aquí dice que no va a haber ningún problema de 4, pasaremos a 0,4, así que le echamos ese toquite más de rosa, que es el que necesita el color. Y sobre los 1000 gramos que hemos pesado, con 107 más, llegaremos al resultado. Enviamos al sistema esta también. Y ya por último el verde. A ver, medimos también.
nuestro estado actual. Vale, aquí estaríamos por los pelos y también me está diciendo, aquí sí que le haría caso, de 2,99 cambiando de Anilox, pasaríamos a 1,70. Estaríamos por dentro de nuestra tolerancia de 2, así que en este caso voy a hacerle caso. Cambio Anilox también para este verde. Lo mismo que me pedía para el naranja, aquí también. Hay que tener bastantes Aniloxes como para usar dos en la misma tarea. Si no, se podría corregir de una forma tradicional. ¿Vale? Pues de mi estado actual, donde no hay ningún color que esté todavía dentro de tolerancia, vamos a InWay. A veces ahora, a veces no. ¿Vale? Y aquí, si os fijáis, es como si hubiera llegado un WhatsApp. Nos han llegado dos mensajes de corrección. Pues entramos y son justo los dos azules que hemos enviado. Muevo otra vez la camarita. En este caso no puedo determinar yo cuánta tinta peso, sino que ya lo ha decidido ColorTrack para mí. Dentro del siguiente, peso lo que falta. Y aquí, ojo, no es necesario sacar la tinta de la cubeta. Hemos visto clientes que sacan la cubeta entera y la llevan a la báscula. Si es pequeñita y se puede transportar, está súper bien porque así actúo directamente sobre mi mezcla. Y a veces le pongo un vaso, una lata pequeña, una lata más grande, según la cantidad de corrección, y peso sobre ese contenedor. Lo de pesar sobre un contenedor separado de lo que es la cubeta, a veces es mejor, porque si fuese la cubeta y me pasara, pues ya no hay quien lo arregle. Eh, Porque si corrijo pesaje, puede que me diga ignorar y puede que me diga repesar. Si me pide repesar, esta pesada de 107 gramos se va al leftover, se va a retornos, pero claro, si la he tirado encima de la cubeta, pues ya la he liado. Entonces vamos a fingir que nos ha salido bien. Guardo la pesada, ya sabe esta vez de qué tarea viene y pesamos la segunda. Aquí tampoco no le puedo decir nada. Siguiente. En este paso no se pueden usar retornos. La corrección siempre va a costa de tinta nueva. Confirmo esta pesada también del primer componente. El segundo. Y ya estamos perfectos otra vez. Guardamos. Vale, pues volveríamos a lo que es Color Track. Una vez más. Y ahora sería la comprobación de cómo han ido mis correcciones. Para que veáis también, que antes lo he dicho, pero no lo he mostrado. Si empiezo a medir, me va cambiando automáticamente al color que toca, pero si quisiera hacer más de una medición, para hacer promedios, por ejemplo, tengo siempre el atajo de medir color y se me abre esta ventana donde tengo algo más de control. Puedo activar la detección automática del color. Si ahora mido un naranja, me salta el naranja o la desactivo. Y anticipado automático es que después de 3 mediciones pasa al siguiente. Por ejemplo, de este verde vamos a hacer una, dos y tres. Y automáticamente dice, vale, siguiente. Y como el siguiente es el sustrato, pues selecciona el sustrato. Pero en este caso me da igual. Vamos a medir el naranja. El sustrato, si no cambia, no se suele medir tampoco. ¿Vale? El naranja ha mejorado después del cambio de iLoves. Y el verde también. Estábamos a 3 y el promedio es 1,60, así que no está nada mal. Siguiente, este azul. Este lo hemos corregido con más tinta. Pues también me ha ido perfecto. Y por último, este otro. Sin cambiar, ¿veis? Aquí arriba no me estoy moviendo. Debería automáticamente saltar a este de aquí, si el color está bien. Vale, está bien, pero 94. Le digo OK. Y entonces ya tendría los 4 colores correctos, salvo este aviso en el verde, porque estamos un pelín, para el gusto del programa, demasiado cerca a lo que es la tolerancia. De hecho, este valor de demasiado cerca también se puede variar. Lo pone aquí, nivel de advertencia 75. Si le cambio 90,
Ahora de repente, este me lo da por bueno. ¿Qué significa este valor? Que cuando estemos a 75% del camino de cero, perfecto, a 100% ya falla, me va avisando. 75 es el camino de medio, entonces si 2 es mi error máximo, a partir de 1,50 ya me va avisando. Este está a 1,60, por lo tanto, eh, ojo, cuidado amarillo. Por todo lo más, estaría ya bien. De hecho, si hiciese una medición con todo verde, sin ningún tipo de aviso amarillo, el programa me pediría, cambiamos a modo producción, porque este, no olvidemos que es un programa también de control de calidad, que está pensado a priori para estar a pie de máquina, aunque luego ha evolucionado para poderse plantear en cocina o en pie de máquina. Y entonces cambiaría este tag de puesta a reproducción, puesta a punto, a producción. Esto lo único que cambia es un tag, un metadato de todas las próximas mediciones. Si pasamos a producir, porque todo está bien, ya hacemos una medición a principio de bobina, a final de bobina, por ejemplo, y entonces esas mediciones se clasificarían como producción. Otra cosa que puedo hacer, que les gusta mucho a los maquinistas, es dejar notas. Por ejemplo, cambio Anilox, ok, a partir, no va, a partir de ahora, ya no recuerdo cuál era. Anilox, creo que era el 405, me lo invento. Ok, ya tengo una nota. Por ejemplo, corrección, ok. Y también lo mismo, de hecho, suele gustarle más a los maquinistas para dejar notas en cuando las cosas van mal. Y entonces se curan en salud explicando por qué ha pasado, porque esto va a acabar, lo veremos al final de la presentación, a un programita de gestión de calidad. Vale, pues aquí lo tendríamos todo. Ya habríamos hecho nuestra corrección de todas las cintas y llegaríamos a producir. ¿Qué nos queda? Pues en InWay iríamos a Leftover, Leftover Upload para gestionar lo que son los retornos de tinta. Y aquí, en este caso, solo tengo la pesada inicial, el kilo, y la corrección de los dos colores que hemos hecho pasando por aquí, pero en teoría deberían estar también los otros dos, el verde y el naranja. No los hemos pesados, no están aquí. Pero ¿qué haría el colorista o los maquinistas? Seleccionamos el kilo original y la corrección o las correcciones que hemos tenido que hacer. Le daríamos, de hecho, esto creo que puedo cerrarlo ya. Le daríamos a siguiente. Entonces, para el programa le estamos diciendo que en la lata que ha vuelto de máquina hay esta cantidad de tinta. Además, en etiquetas es una maravilla porque no hay solvente, entonces no se puede contaminar la tinta de... No puede salir más tinta de la que he pesado, cosa que a veces pasa en solvente, agua y solvente. Y entonces, bien lo peso y además le puedo decir, lo voy a empezar con una lata del 5 con tapa, sin tapa, para que me haga automáticamente la tara. O si no, le digo yo manualmente que tiene, yo qué sé, 895 gramos. Ha habido algo de consumo, pues esto es lo que queda. Siguiente, me crea una tinta nueva que se llama L20, el leftover, y el nombre de la tinta que ha... Uy, perdón. Si le doy aquí, me saco un Excel con los componentes. Eh, el nombre de la tinta que contiene es el leftover. De momento, si yo lo uso y sale otra vez de máquina, pues tendrá otro nombre. Guardamos. Me lleva automáticamente a mi estantería, entonces lo coloco allá donde desee. Atrás, para acabar el ciclo, cojo el otro. También tengo el filtro de solo me deja seleccionar los colores que tengan el mismo nombre, por no liarme. En este caso había dos azules, hubiese sido fácil liarse, pues solo puedo seleccionar si tiene el mismo nombre. Perfecta corrección. Siguiente, más de lo mismo. 760 gramos. Este era el de alto consumo, no, era el otro, pero da igual. Más de lo mismo, guardo, lo dejo en mi almacén y ya habría terminado. Habría hecho limpieza de lo que he metido en máquina, lo que he sacado tras producir y estaría todo ordenado. Y ya que hemos hablado de retornos, ¿cómo funciona la gestión de retornos desde aquí? Puede ser de una forma semicolorimétrica, porque él coge como referencia colorimétrica el color que contiene, se supone, pero nunca hacemos un delta cero, pero funciona de esta manera.
Yo puedo decirle, bien midiendo con un aparato de medición o bien cogiendo una tarea justo en Color Track. Por ejemplo, gallo, el verde gallo, esto es lo que quiero hacer. Y entonces él me enseña todos mis leftovers, que en este caso son poquitos, ordenados por deltas. Para el verde gallo no tengo ningún color parecido. Pero quizás para otro me sale un color que está 2,5 deltas. Y digo, perfecto, lo uso. Y entonces me hace una sacada otra vez de ese leftover. En máquina le diré que yo quiero un verde gallo, lo corrijo y ya estaré como toca. O sea, ya estaré cerca de las correcciones. Y entonces vuelve otro color. Y si no, que es más interesante, porque esto es una forma de utilizar una lata sola, es dejar que sea el programa mismo el que me sugiere qué color necesito. Por ejemplo, próximo trabajo voy a hacer el 3570 que contiene naranja, verde y amarillo. Puede que no haya impreso este color en la vida, pero seguro que tengo unos retornos que contienen naranja, verde y amarillo, o quizás un retorno que contenga green y yellow, naranja y amarillo, y otro que tenga naranja. No tienen por qué ser todos juntos y exactamente la misma receta. Lo bueno de los retornos matemáticos es que siempre funcionan porque no se basan en lo que es el color, sino en los componentes. Entonces le pido 1 kilo, ahora cuando llegue, perfecto. Y él me dice, vale, tienes un sobrante que si vas a usarlo, y le digo, vale, perfecto, uso de 20% de tinta sobrante y solo 80% de tinta nueva. Y eso, si os habéis fijado, mi almacén de sobrante era muy pequeñito, pero en cuestión de pocos meses eso se convierte en una máquina de ahorrar dinero, porque me va diciendo cada vez de utilizar sobrante y este porcentaje muchas veces se hace un switch. Entonces son 80% sobrante, 20% de tinta nueva. O bueno, dentro de lo mejor de los casos, pero solemos tener un uso de sobrante que muchas veces alcanza el 40 o 50% y eso es muchísimo dinero que se ahorra. Entonces, iniciaríamos, si la pesada es exactamente idéntica, simplemente primero me pide el sobrante y si le doy aquí, me dice dónde está ese sobrante. Ahora lo estoy viendo. Está en la estantería uno en la posición privi privi. Esto tiene un código raro, pero es ¿cómo se dice? A discreción de usuario. Puede ser A1, AB, y algo más simple. Y es lo que no veía. Y entonces sé dónde ir a buscarlo, lo peso, confirmo, confirmo. Y guardo. Y a nivel interno, él sabe que esta nueva pesada es estas componentes de tinta. Pero por detrás me está haciendo la trazabilidad tanto de los lotes de tinta, si activo la trazabilidad, como de que viene de un retorno, de un retorno, de otro retorno, y es una trazabilidad infinita, que muchas veces otros softwares se vuelven locos con que mezcles dos retornos entre ellos, y a la trazabilidad de cada uno de ellos hacia atrás la has perdido. Y eso desafortunadamente pasa mucho. Salgo sin guardar, perfecto. Entonces, hemos visto un flujo típico de trabajo, hemos visto cómo aprovechar retornos en materia prima. En esta en concreto no tengo nada, pero daríamos de alta los lotes, igual que en cualquier sistema de trazabilidad. Y lo bueno es que ¿cómo se llama? El trazar la tinta es automático, porque al momento de pesar una receta o una corrección, él está automáticamente trazando el lote de esa tinta. Y si tiene más de un lote, me pregunta, ¿qué tinta estás utilizando? Y lo mismo se aplica a los retornos, al leftover. Entonces, sin sudar mucho, te hace una trazabilidad completa de todo. Y ya para analizar un poco el rizo, el último programa, bueno, el tercero programa de la suite, que es el Color Analytics, es el control de calidad que os decíamos. Vamos a ver rápidamente qué contiene. Pues contiene toda la base de datos, podría hacer una búsqueda de todo lo que he pesado y he medido. Y en este caso es la última tarea abierta, la que tenemos en ColorTrack. Entonces tengo aquí toda la información, puedo filtrarla por color o ver el historial también por hora.
de todas las mediciones hechas y los deltas. Y aquí todas las columnas que vemos, el número de medición, status, pasa falla, el color, el nombre, el delta, etcétera, es completamente configurable. Y vemos que aquí están las famosas notas que hemos visto, por lo que os decía, dentro de un día quizás el maquinista todavía se acuerda de lo que ha pasado en ese trabajo de ayer. Pasa una semana y ya tiene las ideas más confusas. Pasa un mes y directamente no hay quien se acuerde de lo que ha pasado. Y viene muy bien tener estas notas para en cualquier momento ver qué se quería destacar de esa medición en concreto. ¿Por qué ha ido bien? ¿Por qué ha ido mal? Etcétera, etcétera. Y aquí además podríamos filtrar mediciones. Esto es una producción de un día con un código de producción, el 13456. Pero dentro de un año a lo mejor este trabajo lo he impreso 6 veces y tengo varios códigos de producción. Pues podría filtrar para que me enseñe solo la producción de esa fecha. Bien por fecha, bien por código de producción. Y esto se puede sacar a un Excel o un CSV desde un botón muy fácil. Puedo coger el CXF, que si os suena es la medición espectral guardada de una forma digital de la muestra de cualquiera de estas mediciones, tanto desde aquí como de ColorTrack las puedo sacar para tenerlas. Y también me ofrece un report simple de medición contra máster. Entonces, si voy a este viernes, por ejemplo, me genera un informe de este color, cuál es el target, cuál es el delta, el delta no, cuál es la medición espectral actual, a qué delta me ubico, curva espectral contra curva espectral, dónde estoy en el círculo de Munsen y toda la información del color, del color de la tarea. Cliente, trabajo, número de producción, si he puesto el código de bobina, a qué código de bobina se corresponde, 1, 2, 3, 4, si está en McReady, si está en producción, el nombre del sustrato, si hay notas, etcétera, etcétera. Me hace un report de esta medición. Y si no, desde aquí, aunque cierre la tarea en ColorTrack, sigo pudiendo ver la información de todas las mediciones que he hecho. Del naranja, del azul, del otro azul, del verde. Y también tengo una tendencia, si es una medición a que ha durado muchísimo, un día y una noche, por ejemplo, tendré muchas mediciones y a lo largo del tiempo vería cómo van fluctuando, si están dentro de delta, si están fuera. Y entonces me iría a la medición que está fuera, miraría si hay una nota, etcétera, etcétera. O sea, me permite hacer una revisión de cómo ha ido la producción a posteriori de una forma de todo lo completa o lo compleja que queráis. Y con esto diría yo que ya os he enseñado todo lo que quería enseñaros y dejaría espacio a preguntas. Me voy a cambiar a este programa que como fondo funciona mejor y ya está. Muy bien. Perfecto, pues muchas gracias, Andrea. Como bien ha comentado Andrea, es el momento ya de que nos podéis trasladar todas las preguntas que tengáis, ya para que Andrea os las pueda resolver todas las cuestiones. Nos han ido llegando unas cuantas. Nos han ido llegando unas cuantas que te traslado a continuación. La primera es, ¿este sistema genera etiquetas para poner en los botes de tinta y así tenerlos identificados? Sí, 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 sí. No lo he mencionado porque no tengo una impresora aquí a mano, pero en InWay, ay, lo había cerrado del todo. Pues sí, pues nada, ahora se abre. Tanto al final de la primera pesada como cuando me crea el leftover, que quizás es el más interesante de todos. Ahora cuando llegue, vale, InWay. Si me voy a leftover, de hecho, y me voy a cualquier lata, este azul que hemos hecho hoy, le puedo decir imprimir. Y entonces me pide, ¿qué quieres imprimir? Tenemos unos cuantos templates de A4 a 5 o lo mismo y ya invalida el anterior, en mi opinión, con receta. Con receta significa que me pone en base 100 la receta que compone ese leftover. Y si no, etiquetas más pequeñas para esas maquinitas como la Zebra, por ejemplo, eh, aunque aquí no aparece toda esta información, aparece todo lo que vamos a ver a continuación. Entonces, por aquí imprimo y también podría decir qué tipo de contenedor es.
Vale, pues lo que me genera es una etiqueta de este tipo, donde me aparece el año de producción, el número, bueno, el nombre del Pantone. En este caso, si fuera al final de la receta lo que llevo a máquina, solo tendría Pantone. En este caso, como es un retorno, tiene la coletilla leftover. El número de producción donde se ha utilizado, qué contiene proporcionalmente de cada componente, el surtido, por si tengo más de un surtido, más de un fabricante de tinta, cliente, trabajo, ubicación en el almacén, también si tuviese un nombre más A1, A2, etcétera. Si está compuesto o está separado en más de una lata, porque cuando hablamos de latas de 20 kilos es difícil, pero con etiquetas para producciones largas sí que pues, fácilmente pueden ser 5 de 5, entonces uno de 5, 3 de 4, 3 de 5, 4 de 5, etcétera. Este código, que es el código de barra de abajo, que sirve para dentro del programa escanearlo con una pistola o introducirlo a mano. Y entonces el programa me sabe decir todo. Me dice si tengo trazabilidad, los lotes de tinta, y si no, me dice si es un retorno, de dónde venía, cuál es su pasado, etcétera, etcétera. Código de producción, peso, viscosidad, que eso nos ahorramos en etiquetas, fantástico. Y ya está. La etiqueta pequeñita es lo mismo, la misma información, quitando este recuadro y organizada de una forma un poco más compacta, pero está todo lo que vemos aquí. Muy bien, perfecto. Gracias, Andrea. La siguiente pregunta. ¿Es necesario tener un programa de formulación de tinta como InFormulation para poder trabajar con este sistema? No necesariamente, es decir, nosotros de hecho lo planteamos de esta manera. Es necesario tener una base de datos, de hecho, este es el controlador de base de datos. Todos estos programas funcionan con tres bases de datos. Bueno, una propia del programa, una de InFormulation y la otra del otro programa. InWay tiene la de Color Track, la de InWay y la de InFormulation. Color Track, la de InWay ni la necesita, solo la de Color Track y de InFormulation. Y repito muchas veces InFormulation, no porque sea necesario que el cliente, en el caso del impresor, tenga el programa, pero nosotros sí que creamos la base de datos a priori y ahí normalmente hacemos una formulación de lo que decía, todos los pantones en la combinación más frecuente de Anilox más Sustrata como punto de partida y para que se pueda empezar a llenar ya de recetas. Porque luego con este software, aunque no tengáis el programa de formulación, yo puedo crear nuevas. Y tener los pantones me sirve como punto de partida en este caso también. Si sé que voy a hacer un 104 pero para otro Anilox, le digo nuevo, modifico los componentes en base a mi experiencia o en base a mi real experiencia en máquina y le añado la coletilla Adilox de bla, 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 lo que sea. Y si no, también sin Informulation, yo mido con el aparato de medición lo que sea, una muestra física o una pantonera, si insistís en hacerlo, que muchas veces, aunque os lo explique, el cliente manda, entonces seguimos midiendo el pantone digital, pantonera física. Pero desde aquí podríamos decirle crear la fórmula, aunque no vamos a formular. Entonces, ¿es necesario? ¿No? Si está, fantástico, porque podéis formular en vivo. Pero si no está, como hemos visto para el naranja en este caso, he copiado la receta de arranque de otro Pantone que se pondría por defecto, pero no he necesitado ningún programa de formulación. Si está, fantástico, y si no, no es necesario. Muy bien, perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta es, cuando genero recetas, ¿el sistema prioriza usar la tinta sobrante que tengo en el almacén? ¿Puedo decirlo yo? En principio sí. Es decir, si no le dices que no, que es lo que se me olvidó hacer en nuestro ejemplo, por ejemplo, para estos me está diciendo, no he vuelto a meter el color en máquina, entonces son correcciones ya, sabe que la receta original ha cambiado, pero si no le digo yo de saltar el uso de sobrante, siempre me va a buscar esos sobrantes. Y entonces, por ejemplo, en este caso, como acabo de dar de alta el leftover de este mismo color, pues fantástico, me va a decir que usa el 100% de mi retorno. En caso de no ser tan fortunato, sería algo más parecido a esto, un 88% o menos incluso, como hemos visto antes, un 20%, pero siempre pasaría pues la ventana para dejarme elegir si usar o no usar retorno.
evidentemente, cuanto más retornos use, mejor para los bolsillos y mejor para el planeta. Muy bien. Os seguimos recordando el resto. Tenemos más preguntas. En el apartado de preguntas y respuestas podéis trasladarlas, por supuesto. Vamos con la siguiente. ¿Este sistema dónde va instalado? ¿En cocina de tintas o en máquina? Vale, sí, lo he mencionado brevemente. Está pensado cuando se empezó con este proyecto hace ya muchos años para pie de máquina. De hecho, este empezó como programa para soporte Hueco Flex Solvente, evidentemente, como un compañero a pie de máquina. Tanto este de InWay, porque para todos aquellos impresores que no tenían dispensing, que pesaban a báscula y a mano y a brazo. Y con los años se ha ido evolucionando mucho y se ha transformado también en un compañero ideal para el laboratorio de tinta. De hecho, lo tenemos, diría que mitad y mitad, instalado a pie de máquina o en laboratorio. Si es en laboratorio, los coloristas de turno preparan la tinta y la corrigen con Ingway y ColorTrack. Y si muchas veces no hay laboratorio en imprentas que no han necesitado nunca, directamente a pie de máquina, todos los coloristas, coloristas no, perdón, todos los maquinistas dan de alta su tarea o les viene creada antes de calidad, por ejemplo, y simplemente miden el color que están haciendo y van corrigiendo. Funciona igual de bien, lo único es si queremos enfocar una preparación previa o una reacción a la impresión. Muy bien. Vamos con la siguiente. ¿La corrección de un color por cambio de anilox funciona realmente? Funciona igual de bien que se hace el estudio de Aniloxes. El estudio depende de unos factores. Depende de la bondad del surtido, del fabricante de tinta, y también depende de bueno, idealmente de eso, porque hacerlo mal o bien normalmente se hace de la misma manera siempre. Se imprime un cian, un azul con mucho atenuante y poco azul, con una batería de aniloxes. O sea, el mismo color, se mete en máquina 2 kilos, 1 kilo, lo que sirva, y se cambia anilox y se hace una tirada pequeña en un sustrato otro sustrato, otra vez todos los aniloxes, y luego esto se mide y se compara la propuesta que me da el programa de formulación de tinta, en este caso nuestro, el Informulation también, con lo que yo sé que he impreso. Entonces, yo sé que he impreso 70-30 y el programa de formulación me propone 69 31 pues el número matemático de proporción entre lo que conoce el surtido y lo que me ha dado la receta, puede ser un 120%, puede ser un 60%, puede ser más alto o más bajo, es el que se da como objeto de espesor. Y entonces, con ese objeto de espesor asociado a un Anilox, suele funcionar muy bien lo que es la previsión de Aniloxes. Se hace con un solo color, pero es que al final el surtido, cuando trabajo con muchos componentes, siempre es una mezcla de muchos, entonces siempre es una aproximación. Se usa el cian porque en todas las pruebas que se ha hecho suele ser el que más se aproxima a justo el comportamiento típico de todos los colores. A lo mejor el negro aporta mucho más, el naranja menos, el cian se encuentra a medio camino, pues me representa todos los colores. A veces funciona un poquito más y a veces funciona un poquito menos, pero suele dar muy bien la talla. Muy bien, muchas gracias. Vamos, si quieres, con la última pregunta, Andrea. Claro. Em, ¿Este sistema cumple con los requisitos que pide la BRC? Claro, de hecho, no meternos en trazabilidad hubiese complicado mucho la demo, pero sí, 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 aquí se dan de alta todos los componentes que componen el surtido y entonces podemos hacer un control de lotes. Cada vez que entra un lote se daría de alta por aquí, Batch Manage, damos de alta un lote que contiene X, la cantidad del pedido, el número de lote, la fecha de producción, la fecha de caducidad, mucha información. Y entonces, si solo hay un lote de amarillo, por ejemplo, cada vez que el sistema pesa amarillo, descuenta de ese lote. Si hay más de un lote, me pregunta, ¿cuál estás utilizando? Entonces, con una pistolita, directamente hago pip, pip, y con el código de barra que tenga la lata, y automáticamente dice, vale, este, vale, el otro. Y de esta manera lo hace de una forma automática para todos aquellos componentes que están recogidos en el surtido.
queda hacerlo manualmente, que es como se hace en todos los demás sitios, en todos los demás programas hasta ahora. Todos aquellos componentes que no son parte del surtido, las lacas, quizás los blancos, las colas y eso, y la cuatricromía, evidentemente. Y eso se gestiona de la misma manera con la pistola, pero hay que hacerlo, no es tan automático, tienes que decirle, voy a sacar pip, cantidad de este lata y de este lote en concreto. Y entonces me hace una resta de una forma semiautomática. Con los pantones sí que es la caña. En las demás cosas es igual de trasto que todos los programas de trazabilidad, pero ofrece una trazabilidad infinita, que es donde los demás se quedan muy cortos muchas veces, porque cuando empiezo a mezclar retornos, potencialmente tengo un retorno que sale a máquina, que vuelve, que sale otra vez, que vuelve, que sale, que vuelve, y al final entre el retorno 5 y el retorno original uno, casi todos los programas pierden el contacto, mientras que este hace una trazabilidad completa. Entonces, sabrá en todo momento que contiene una traza de 0,1 de un lote de quizás 2017 y se puede ir tanto atrás como se necesita. Entonces, en base a lo que pida la BRC, no puede haber una concentración de más de 3% de este componente porque se ha visto que es dañino o que tiene problemas de transferencia, etcétera, pues se puede encontrar sin ningún tipo de problema. Entonces, sí, que cumple con BRC, por ejemplo. Muy bien, perfecto, Andrea, pues no tenemos tiempo para más. Si te parece bien, podemos dar por finalizado este webinar de tu Perfecto. presentación y, por supuesto, agradecerte toda tu profesionalidad por esta dedicación que has tenido con todos los socios fabricantes y, por supuesto, darle las gracias a MGV Color por proponer este webinar tan interesante para todos los socios fabricantes sobre cómo profesionalizar la gestión de tintas, en este caso, bueno, nos has explicado de maravilla, con lo cual agradecértelo, por supuesto. Nada, gracias a vosotros por la oportunidad y el espacio y todo el trabajo que estáis haciendo. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Andrea, y a MGV, y a todos los socios fabricantes que os habéis conectado a día de hoy. Vais a recibir, como siempre, la encuesta de satisfacción y a continuación, próximamente, la grabación del webinar para que la podáis repasar cuando queráis. Por lo cual, pues muchísimas gracias de nuevo a todos y que paséis muy buena tarde y nos vemos en el próximo webinar. Que tengáis buen día. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.